En el susurro del viento que atraviesa las ruinas milenarias y en el murmullo de los mercados que vibran con vida, México se revela como un lienzo vivo de epopeyas y leyendas. Cada piedra tallada por manos antiguas, cada murmullo de vida cotidiana y cada sacrificio al sol conserva fragmentos de una identidad tejida con hilos de fuego y resistencia. Esta narración se adentra en el corazón palpitante de una tierra que, más allá de los libros de historia, guarda secretos de héroes olvidados, de culturas que alzaron templos al cielo y de ciudades que surgieron entre el agua y el barro. A través de 15 episodios temáticos, el espectador será testigo de un viaje sensorial que desdibuja los límites del tiempo, de la neblina que envuelve las montañas del Golfo a las aguas tranquilas del lago de Texcoco. Cada capítulo dará aliento a la grandeza de imperios que forjaron su destino con sudor, ingenio y devoción. Prepárense para sentir la grandeza de aquellas civilizaciones como nunca antes, un relato épico que enseña, conmueve e inspira. Un murmullo profundo retumba bajo la selva de Veracruz y Tabasco, donde la civilización olmeca alzó sus colosales cabezas de basalto. Aquellas gigantescas esculturas, con rasgos enigmáticos y expresiones imperturbables, parecen vigilar el origen mismo de la historia. Allí, bajo el sol ardiente, los primeros sacerdotes tallaban calendarios y bosquejaban símbolos que darían forma a la escritura más antigua de Mesoamérica. Entre pantanos y río caudaloso, la sociedad desarrolló complejos rituales religiosos que rendían homenaje a deidades de la lluvia, el jaguar y el maíz. El pueblo olmeca creía que la tierra se renovaba con cada ciclo cósmico, y sus ceremonias buscaban apaciguar a espíritus poderosos que regían la fortuna de la cosecha. En medio de tambores y cánticos, los sacerdotes vestían penachos de aves exóticas y utilizaban espejos de obsidiana para comunicarse con el inframundo. La vida cotidiana transcurría entre la caza, la pesca y la agricultura, mientras artesanos especializados moldeaban cerámica de finos relieves y perlas de jade. Cada pieza era un testimonio de la armonía entre el hombre y la naturaleza, reflejando en sus grabados la fertilidad de la tierra y la fuerza de los ancestros. En el acogedor semicírculo de adobe, las familias compartían historias a la luz de antorchas, preservando un legado oral que hoy llega atravesando siglos. No muy lejos, la ciudad circular de Cuicuilco emergía sobre una colina cubierta de ceniza volcánica. Su pirámide truncada se erguía como un faro de civilización, un centro religioso donde el éter y la piedra se fundían en un mismo altar. Arquitectos visionarios trazaron avenidas curvilíneas y plazas que servían de escenario a ofrendas y peregrinaciones bajo un cielo punteado de estrellas. Al sur, los zapotecas de Monte Albán tallaron su propio firmamento de tumbas y altares, surcando montañas para erigir palacios y prototipos de escritura glífica. En cada sepultura, ofrendas de conchas, cerámica policroma y máscaras de barro narraban historias de reyes guerreros y sacerdotes astrónomos. Aquella meseta dominaba el valle de Oaxaca, convirtiéndose en un observatorio que alineaba templos con los solsticios y equinoccios. El intercambio entre estas culturas primigenias sembró las bases de un tronco común: el maíz, la obsidiana, el juego de pelota y los mitos sobre el origen del tiempo. Bajo cielos tornasolados, comerciantes recorrían rutas ceremoniales con vasijas de cacao y mantas teñidas con cochinilla, tejiendo redes de influencia que perdurarían milenios. Pero esto era solo el comienzo. A orillas de un valle rodeado de volcanes, se alza la colosal silueta de Teotihuacán, una metrópoli cuya autoría permanece envuelta en misterio. Sus gigantescas pirámides se elevan como planetas pétreos, orientadas con precisión astronómica para captar el amanecer en el equinoccio. Calles anchas y avenidas centrales conducen al corazón de la ciudad, donde el templo de la serpiente emplumada
se erige como testigo silencioso de ritos iniciáticos. Pinturas murales policromas adornan cámaras subterráneas, mostrando sacerdotes con máscaras de jaguar y músicos tocando instrumentos de concha marina. La vasta población, estimada en más de 100.000 habitantes, convivía en barrios multilingües y multiculturales. Comerciantes venidos de las tierras del Golfo y del Norte intercambiaban obsidiana, cerámica y sal, mientras artesanos especializados producían figurillas y escultura votiva de gran finura. Ingenieros anónimos diseñaron un sistema de drenaje que evitaba inundaciones y construyeron residencias con murales que narraban historias de deidades agrícolas y guerreras. Cada hogar era un microcosmos adornado con vasijas rituales y recipientes de jade que simbolizaban la abundancia terrenal. El declive de Teotihuacán parece tejido con múltiples hilos: tensiones internas, crisis agrícolas y posiblemente rebeliones urbanas que llevaron al saqueo de palacios. Las llamas dejaron cicatrices en muros milenarios antes de que sus habitantes desaparecieran, dejando tras de sí un esqueleto de calles desiertas. Hoy, tras siglos de abandono, Teotihuacán resuena con el eco de procesiones invisibles y el latir de un pasado que se rehúsa a desvanecerse. Los visitantes que caminan por la calzada de los muertos sienten la grandeza de un imperio que, en su silencio, aún susurra secretos de poder y trascendencia. Pero lo que vendría después cambiaría todo. En la península que hoy divide el Golfo del Caribe, florecieron los mayas como astrónomos y arquitectos de prodigio. Sus ciudades se alzaron entre la jungla, donde los templos piramidales emergen como testigos petrificados de un saber prodigioso. Cada ciudad-estado, desde Tikal hasta Palenque, tenía su propio linaje de gobernantes divinidad. En cámaras ocultas de palacios, los escribas registraban en códices relatos de guerras, alianzas y rituales de coronación, trazando genealogías con tinta de hollín y pigmentos naturales. Los observatorios celestes permitieron a los mayas construir calendarios de exactitud asombrosa, donde el conteo de días y ciclos lunares se entrelazaba con ceremonias de siembra y cosecha. El cenote sagrado de Chichén Itzá servía de espejo al cielo y era escenario de ofrendas y sacrificios que buscaban apaciguar a Chac, dios de la lluvia. Escultores esculpieron estelas que narraban conquistas y el ascenso de reyes como Yasau Chan Kawil, cuyas victorias eran celebradas con danzas y banquetes de cacao. Estuco policromo cubría muros y columnas, pintando escenas de sacrificios humanos y danzas guerreras bajo coronas de quetzal. La matemática maya introdujo el concepto del cero, un vacío sagrado que representaba el abismo primordial del que surgió toda creación. Conociendo la magnitud de los eclipses y las trayectorias planetarias, los astrónomos podían predecir eventos celestes con décadas de antelación. Cuando el esplendor alcanzó su cenit, algunas ciudades decadentes comenzaron a ser abandonadas, víctimas quizá de sequías prolongadas o conflictos internos. Hoy, la selva reclama lentamente aquellos templos, mostrando que incluso la piedra más firme puede sucumbir al abrazo de la naturaleza. El legado maya perdura en descendientes que aún hablan lenguas ancestrales y celebran el Ajer calendario con festivales de fuego y maíz. Pero la historia aún tenía más capítulos por escribir. Desde las estepas del norte llegaron nómadas mexicas en busca de la señal divina, un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Aquella visión sagrada les indicó el sitio donde fundarían Tenochtitlán, una ciudad que se alzaría sobre el espejo de un lago. Ingenieros y albañiles construyeron chinampas flotantes, islas artificiales de tierra fértil sobre el agua, donde crecían tubos de maíz y calabaza. Causas y diques conectaban la ciudad con la ribera, mientras acueductos llevaban agua limpia a palacios y templos. Los mercados semanales eran un estallido de colores y aromas, aves exóticas, cacao en granos, mantas bordadas y artesanía de cobre.
Comerciantes procedentes de Texcoco y Tlacopan intercambiaban tributos de regiones lejanas, tejiendo la red que sostendría al imperio. La Triple Alianza cimentó su poder con pactos militares y matrimonios dinásticos. Moctezuma y Luicamina y Ahuizotl expandieron las fronteras de la ciudad-estado, obligando a los pueblos vecinos a rendir tributo en oro, maíz y prisioneros de guerra. La vida ritual estaba marcada por sacrificios sangrientos en el Templo Mayor, donde el volcán Popocatépetl y la montaña Iztaccíhuatl observaban en silencio. Cada gota de sangre vertida era una ofrenda a Huitzilopochtli, el dios solar que exigía la savia vital de los humanos para mantenerse en su viaje cósmico. En los palacios reales, escribas registraban la genealogía de emperadores y las hazañas guerreras, tallando pictogramas que hoy alimentan el imaginario de crónicas coloniales. Tenochtitlán era un faro de poder, prosperidad y misterio que maravillaba a propios y extraños, pero la furia del mundo exterior aceleraría su destino. En 1519, una flota de barcos blancos surcó el horizonte y en sus cubiertas fueron vistos hombres con armaduras brillantes y caballos desconocidos. Hernán Cortés pisó tierra azteca, llevando consigo el fuego de una conquista que resplandecería en historias de gloria y horror. Al principio, los mexicas recibieron a los visitantes con ofrendas de cántaros de pulque y plumas de quetzal, creyendo que cumplían la profecía del retorno de Quetzalcóatl. Moctezuma recibió a Cortés en un palacio adornado con estandartes de águila y jaguar, sin sospechar el oscuro propósito que ocultaban aquellos hombres. La alianza con tlaxcaltecas y otros pueblos subyugados proporcionó a Cortés guerreros locales y conocimiento del terreno. Con táctica y traición, logró capturar a Moctezuma, atrayendo la furia de la ciudad que poco después estalló en rebelión tras la masacre en el Templo Mayor. La Noche Triste vio a los españoles huir bajo la lluvia de flechas y lanzas, perdiendo gran parte de su ejército en el laberinto de Chinampas. Sin embargo, la viruela y la hambruna diezmaron a la población indígena durante el asedio definitivo, convirtiendo la resistencia en un eco trágico. En agosto de 1521, Cuauhtémoc, el último emperador, rindió su lanza ante Cortés. Aquellas piedras sagradas que una vez retumbaron con cantos de guerra quedaron silenciosas, y sobre sus ruinas comenzaría a germinar la Ciudad de México, nueva capital del Imperio Español. El fin del Imperio Mexica marcó el alba de un nuevo mundo, mestizaje de culturas, lenguas y creencias que darían origen a la identidad mexicana, pero apenas comenzaba un capítulo inesperado. La mañana despierta en la recién fundada Ciudad de México, trazada con calles rectas y plazas imponentes sobre las ruinas de Tenochtitlán. A orillas del antiguo lago, la corona española erige el Virreinato de la Nueva España, un ensamble de instituciones que difunden la justicia real, el tributo y la encomienda. Funcionarios y conquistadores, ataviados con capas y armaduras bruñidas, se pasean bajo la sombra de campanarios mudéjares recién construidos, mientras los misioneros se apresuran a levantar iglesias que disputan al sol su sitio en el firmamento colonial. Bajo aquella nueva gramática de poder, surge un sistema de castas que busca clasificar a la población según su origen y pureza de sangre. Peninsulares y criollos se disputan privilegios en las minas y haciendas. Mestizos, indígenas y africanos luchan por un espacio en la encomienda y en el mercado. Pese a las prohibiciones, las costumbres antiguas perviven en celebraciones sincréticas, donde danzas prehispánicas y cantos en náhuatl conviven con letanías en latín y cirios encendidos. La economía colonial se sustenta en la plata de Zacatecas y el oro de Guanajuato, extraídos con rigor en el socavón y trasladados en galeones hacia Sevilla. Hombres y mujeres indígenas, forzados a labores incesantes, hallan refugio de esperanza en la festividad de la Virgen de Guadalupe, quien se convierte en símbolo de resistencia y devoción popular. Los conventos
albergue de artistas anónimos, resguardan códices mutilados y retablos profusos donde el mestizaje se plasma en rostros morenos y ángeles barbudos. La literatura barroca florece en el suelo novohispano, con plumas de cronistas como Bernal Díaz del Castillo y Sor Juana Inés de la Cruz, quien desafía las normas del claustro en versos que exhalan ingenio y pasión. En los salones de la Villa Rica de la Veracruz, tertulias iluminadas por lámparas de aceite discuten el derecho natural y los límites de la corona, prefigurando las ideas de libertad que germinarán siglos después. Sin embargo, las tensiones subterráneas se acumulan en las entrañas de una sociedad fragmentada. Rebeliones indígenas, fugas de esclavos africanos y desacuerdos entre criollos y funcionarios peninsulares tejen un tapiz de intrigas. Los mitos de insurgencia, avivados por la voz de profetas clandestinos, despiertan ecos de emancipación en valles y montañas, preludio de una ruptura inevitable. En las plazas, el bullicio de comerciantes intercala palabras en español, náhuatl y lenguas africanas, forjando una identidad híbrida que el tiempo consolidará como mexicana. Los sabores del cacao, el maíz y el chile se combinan con especias foráneas, alumbrando un mestizaje gastronómico que trasciende al paladar y se adueña del espíritu. Pero esta amalgama cultural apenas comenzaba a cocerse a fuego lento. En cocinas temblorosas y tertulias secretas comienzan a gestarse ideas de libertad, inspiradas por las revoluciones atlánticas. Libros prohibidos circulan en maletas de viajeros y en arcones de conspiradores, despertando la chispa ilustrada entre criollos instruidos. En la capital, mujeres y hombres de la élite comienzan a cuestionar el dominio peninsular, susurrando pasajes de Rousseau y Voltaire mientras acarician sus libretas de cuero. El valle lúgubre de Hidalgo y Costilla ve nacer un sacerdote febril que, con voz resonante, convoca al pueblo a insurgir contra el yugo real. El grito estalla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, estremeciendo iglesias y haciendas al ritmo de tambores improvisados. Campesinos, artesanos y mineros se suman al llamado, armados con hoces y fusiles rudimentarios, decididos a conquistar la emancipación que ellos mismos escriben con sangre. Los primeros combates resuenan en Dolores y Valladolid, donde el suelo embarrado absorbe el eco de balas y gritos de libertad. Heroínas anónimas tejen vendas y hospitalizan heridos bajo techos de paja, mientras poetas improvisados recitan versos insurgentes que alientan la causa. El fervor popular se extiende por Guanajuato y Zacatecas, donde minas y haciendas pagan tributo a la nueva bandera tricolor. Sin embargo, el sueño de la independencia se ve empañado por la represión virreinal. Cuerpos abatidos cuelgan de postes en plazas públicas, y los caudillos luchan por mantener la cohesión de un movimiento fracturado. Ideales y ambiciones se mezclan, y la sombra de la traición se cierne cuando algunos jefes insurgentes negocian con antiguos enemigos. La entrada de tropas napoleónicas en España debilita la autoridad de la corona, y criollos moderados exigen reformas constitucionales en lugar de ruptura total. En Cádiz se promulga una Carta Magna que reverbera hasta el sur del Atlántico, tensionando a quienes buscan independencia plena. Mientras tanto, en el sur, guerrilleros mestizos lideran acosos en caminos y montañas, demostrando el poder de la guerra de guerrillas y el conocimiento del terreno. Sus éxitos inspiran un sentimiento de unión nacional, y la campiña se convierte en trinchera donde la esperanza late con fuerza renovada. Pero aún faltaba un líder que articulara todos aquellos fragmentos de libertad. En medio del tumulto, emerge una figura de semblante sereno y voluntad de acero, Agustín de Iturbide. Con astucia, pacta con Vicente Guerrero, insurgente mestizo de convicciones firmes, y sellan el Plan de Iguala, germen del México independiente. El estandarte que ondea al viento fusiona colores y promesas, religión, independencia y unión.
Tres garantías que aspiran a consolidar un nuevo destino. Las tropas realistas, cansadas por años de conflicto y contagiadas por la fatiga del imperio, comienzan a desertar. Iturbide recorre villas y haciendas, seduciendo a oficiales peninsulares con promesas de perdón y privilegios, mientras guerreros de todas las castas se congregan bajo el emblema tricolor. El rugido de las marchas en Iguala y Acatempan anuncia la caída de la añeja dominación. El 27 de septiembre de 1821, en la Ciudad de México, Iturbide desfila triunfante. Una multitud eufórica saluda el fin de la dominación hispana y celebra con danzas y corridos que recorren los rincones del naciente país. El arzobispo corona la nueva bandera y se recitan los primeros decretos de la independencia, redacción que sellará siglos de anhelos. Pero la cohesión se resquebraja cuando surge la pugna por la forma de gobierno. Monárquicos moderados, federales y centralistas se enfrentan en debates apasionados, amenazando la estabilidad del país recién liberado. En la penumbra de palacios y salones se tejen intrigas para coronar reyes o proclamar repúblicas, mientras el pueblo observa expectante. Iturbide, proclamado emperador con nombre de águila, descubre que el trono es un alambre tenso, incapaz de sostener las contradicciones de una nación diversa. El emperador abdica en 1823 ante la presión de facciones republicanas, abriendo paso a un Congreso Constituyente que redacta la primera Carta Magna de México. Con ello se consuma la independencia, pero nace una realidad más compleja: la construcción de la identidad nacional. Ciudadanos de todas las raíces se visten de tricolor para reclamar un país que aún busca su propia alma. No obstante, el trayecto hacia la consolidación apenas iniciaba. La joven república se enfrenta al desafío de gobernar un territorio inmenso y diverso. Fusiles y cañones aún resuenan en montañas y valles, mientras facciones confrontan visiones antagónicas, federalistas que defienden la autonomía estatal y centralistas que propugnan un poder unificado. En los salones del Palacio Nacional, las palabras chocan como metralla, socavando cualquier intento de paz duradera. Las arcas vacías y las deudas de guerra obligan a recurrir a préstamos extranjeros y a la venta de bienes nacionales. Funcionarios asumen cargos con la espada en una mano y el sello oficial en la otra, mientras gavillas de bandidos y caudillos saquean caminos y pueblos, minando la confianza en el gobierno central. En 1836, Texas declara su independencia, marcando la primera de una serie de fracturas territoriales. A continuación, la anexión de Estados Unidos a aquel territorio precipita la Guerra de 1846, donde ejércitos desiguales libran batallas que teñirán de pólvora y luto la frontera. Niños y ancianos huyen por senderos polvorientos y el río Bravo se convierte en línea de sangre y júbilo. La cesión de vastas extensiones, plasmada en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848, redefine los límites geográficos de México y deja cicatrices que perdurarán en el imaginario nacional. La pérdida de California, Nuevo México y otras provincias despierta hondas reflexiones sobre el destino de una nación joven y herida. Mientras tanto, en el centro, liberales y conservadores libran su propia contienda política. Revueltas en la Ciudad de México, golpes de Estado y asedios al Palacio Nacional se suceden con constancia alarmante. El fragor de cañones y pistolas convive con el estruendo de imprentas que difunden periódicos de ideas encontradas. En medio de la incertidumbre surgen iniciativas culturales. El ferrocarril mexicano traza sus primeros rieles. Escultores crean la Estatua de la Libertad y pintores plasman la grandeza del paisaje nacional. Las artes emergen como espejo crítico y esperanzador, revelando el anhelo de una sociedad que busca definirse. Pero entre el caos se vislumbra un anhelo de reconstrucción. Con el paso de los años, Benito Juárez encarna la voluntad de modernizar y laicizar el país. Sus leyes de reforma separan el clero del Estado y desamortizan bienes eclesiásticos,
provocando tensiones con los conservadores y la Iglesia Católica. El país se adentra en una encrucijada entre tradición y progreso, discutiendo el sentido de la soberanía popular. El enfrentamiento civil desemboca en la Guerra de Reforma, 1857-1861, un conflicto fratricida que arrastra aldeas y ciudades bajo el martillo de metralla. Juárez, refugiado en el norte, organiza un gobierno itinerante que lucha por implantar la Constitución de 1857, mientras miradas europeas se posan sobre el potencial mexicano. La intervención francesa, 1862, trae consigo la usurpación de Maximiliano de Habsburgo como emperador títere, y el país es escenario de una guerra internacional. Guillermo Miramón y Tomás Mejía defienden el imperio con fervor, mientras las tropas republicanas de Juárez y Porfirio Díaz libran escaramuzas decisivas. La caída de Maximiliano en 1867 y su fusilamiento en Querétaro simbolizan el triunfo de la República y la doctrina juarista. México, nuevamente independiente, se afirma bajo la consigna de justicia e igualdad ante la ley. El país inicia un periodo de reconstrucción política y económica, con énfasis en la educación pública y la separación Iglesia-Estado. El restablecimiento de la República abre camino a la era porfirista, donde el progreso avanza al ritmo de líneas telegráficas y fábricas incipientes. Sin embargo, comienza a notarse la brecha entre oligarquía y campesinado, preludio de la gran sacudida revolucionaria. Mientras tanto, la semilla de la modernidad germina en puertos, ferrocarriles y universidades. Intelectuales y empresarios se codean en salones de aristócratas, soñando con un México próspero, integrado al mercado global. Pero las tensiones sociales latentes presagiaban la próxima gran convulsión. En el amanecer de 1910, los susurros de descontento recorren haciendas y pueblos. El hacendado impone jornales míseros y el campesino anhela tierra para labrar. Francisco I. Madero, con voz conciliadora, convoca a la rebelión desde San Luis, encendiendo la mecha de una revuelta que sacudirá los cimientos del país. Al poco tiempo, Emiliano Zapata alza el estandarte de tierra y libertad en Morelos, y Pancho Villa extiende su sombra de acero por el norte. Cada batalla se tiñe de pólvora y barro. Campesinos armados con escopetas antiguas se enfrentan a la caballería federal bajo cielos encapotados. Entre trincheras improvisadas, enfermeros y vecinos improvisan hospitales de campaña, cosiendo heridas con telas descoloridas y esperanza ardiente. Los corridos se tejen junto a fogatas, relatando hazañas de líderes que prometen redención y justicia. Mientras tanto, la Ciudad de México vibra con rumores de huelgas obreras y protestas estudiantiles. Mujeres valientes se suman al movimiento, tejiendo redes de apoyo que llevan medicinas y víveres a zonas de combate. Sus nombres, apenas suspiros en el viento, convierten susurros en consignas. La revolución no solo es de fusiles, sino de ideales de igualdad. El derrocamiento de Porfirio Díaz en 1911 da paso a sucesivos gobiernos inestables. Victoriano Huerta, traicionando la promesa maderista, instaura una dictadura sangrienta que enfrenta la férrea resistencia de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. En cada esquina, viejos caudillos forjan alianzas y rompen pactos, desencadenando purgas y caos político. Las convenciones de Aguascalientes intentan unificar visiones opuestas, pero las tensiones se traducen en nuevos frentes de batalla. Zapata rechaza los mandatos gubernamentales y continúa su lucha por la reforma agraria, mientras Villa marcha hacia la Ciudadela, decidido a imponer el poder revolucionario. El país se fragmenta entre ideales y ambiciones, y las armas rugen sin tregua. Con la victoria de Carranza y la promulgación de la Constitución de 1917, se consagran derechos sociales y la expropiación de tierras. El papel de la reforma agraria se extiende, abriendo un nuevo capítulo para campesinos anhelantes de posesión. Sin embargo, las grietas persisten. Oscura corrupción
y nuevos cacicazgos afloran bajo la sombra de la ley. El lamento de una nación herida se mezcla con la esperanza de reconstrucción, pero aún quedaban heridas por cerrar y memorias por honrar. La próxima etapa marcaría el renacer cultural. Entre ruinas de iglesia y traves de hacienda, surge una nueva corriente artística que reclama los muros de palacios y escuelas. Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros empuñan pinceles como estandartes de justicia social. Sus murales, vastos y coloridos, narran la epopeya del pueblo trabajador desde la conquista hasta la revolución. Cada trazo reivindica al obrero, al campesino y al indígena. En la Secretaría de Educación Pública, Rivera pinta escenas de obreros tallando el progreso, mientras Siqueiros explora el dinamismo de la forma en murales que vibran con fuerza casi cinematográfica. Orozco, en contraste, vierte toda la tragedia humana, figuras retorcidas y sombras apocalípticas que describen la fragilidad del ser. Los artistas viajan a escuelas y talleres, impartiendo técnicas y formando discípulos. El arte deja de ser un lujo elitista para convertirse en un lenguaje colectivo, accesible a todos. El pueblo contempla sus propias historias reflejadas en colores vivos, sintiéndose protagonista en la construcción de una identidad nacional renovada. La Casa del Obrero Mundial y sindicatos emergentes inspiran mensajes de unidad, plasmados en muros de fábricas y plazas céntricas. En cada ciudad, viejas casonas se transforman en galerías al aire libre, impulsando el debate político y cultural. El arte rompe con el academicismo y abraza la calle, provocando reacciones que oscilan entre la euforia y la controversia. Simultáneamente, la literatura florece en corrientes realistas y revolucionarias. Ramón López Velarde, Martín Luis Guzmán y Nelly Campobello retratan los paisajes humanos de la posguerra, mientras muralistas y poetas dialogan en cafés y salones de la capital. El mestizaje literario se alimenta del castellano y las lenguas indígenas, creando voces nuevas que resuenan con fuerza y sensibilidad. El cine mexicano, emergente y audaz, comienza a filmar en interiores coloniales y escenarios rurales. Documentales etnográficos registran danzas tradicionales y rituales ceremoniales, preservando para la posteridad el pulso de un pueblo que renace. La cámara, al igual que el pincel, se convierte en instrumento de memoria colectiva. La creación cultural impulsa la autoestima nacional y proyecta al mundo una imagen renovada de México. Pero mientras el arte celebraba la unidad, las tensiones sociales y políticas seguían gestándose tras bambalinas. En las décadas de 1940 a 1970, México experimenta un crecimiento económico vertiginoso conocido como el Milagro Mexicano. Plantas industriales se alzan en Monterrey y el Valle de México, fabricando autos, maquinaria y textiles que abastecen mercados globales. Caravanas de camiones cruzan carreteras recién pavimentadas, transportando progreso y esperanza. El modelo de sustitución de importaciones fomenta la producción local de bienes antes importados. La industria automotriz florece con fábricas de origen extranjero y mano de obra barata, atrayendo inversión y dinamizando la economía. En colonias populares, generaciones enteras encuentran empleo estable. Las familias aspiran a la educación universitaria y al sueño de la movilidad social. La red eléctrica se expande y el servicio de agua potable llega a zonas rurales. Radios y televisores transmiten noticias de avances médicos, películas de Hollywood y telenovelas nacientes. La población urbana crece vertiginosamente y los edificios multifamiliares asoman en antiguos potreros. Sin embargo, el crecimiento conlleva desequilibrios. La concentración de riqueza en élites industriales y políticas deja rezagados a campesinos y obreros mal pagados. El medio ambiente comienza a resentirse. Ríos contaminados, bosques talados y smog en la Ciudad de México alertan sobre las consecuencias del progreso mal gestionado. Intelectuales y estudiantes
alertan sobre la urgencia de reformas sociales. En la Universidad Nacional Autónoma de México, seminarios y manifestaciones piden mayor participación ciudadana y justicia laboral. Surge la conciencia de que el desarrollo debe ser inclusivo y sustentable, no solo un indicador numérico de producción. Mientras tanto, la arquitectura moderna deja su huella en museos, universidades y centrales de autobuses. Arquitectos como Luis Barragán combinan líneas vanguardistas con colores tradicionales, creando espacios luminosos que buscan armonía entre modernidad y raíces mexicanas. La estética urbana se transforma, reflejando una nación en tránsito. El milagro mexicano iluminó la esperanza de millones, pero también encendió alertas sobre desigualdad y limitaciones estructurales. En el horizonte, nuevos movimientos sociales asomaban la cabeza, dispuestos a reclamar voz y justicia. En las décadas de los 60 y 70, las calles de México retumban con consignas estudiantiles. El 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas se tiñe de balas y reclamos de democracia. Jóvenes marchan exigiendo libertad de expresión y fin de la represión. El eco de aquel suceso se expande como una herida abierta en la conciencia nacional. Simultáneamente, comunidades indígenas organizan asambleas para reclamar derechos territoriales y preservación cultural. Liderazgos como el de la Unidad Cívica Democrática emergen en Oaxaca y Chiapas, articulando demandas de autonomía, bilingüismo y justicia social. Las raíces ancestrales reclaman su lugar en la República. En 1994, el levantamiento del STLN en Chiapas pone el foco internacional en la desigualdad histórica. Con rostros cubiertos y rifles en mano, campesinos zapatistas proclaman la justicia global y exigen cumplimiento de promesas incumplidas desde la revolución. Las caracoles y juntas autónomas construyen una forma alternativa de organización comunitaria. Movimientos feministas cobran fuerza, denunciando violencia de género y discriminación laboral. Marchas y foros exigen la reforma de leyes y el respeto a la integridad física de las mujeres. Poetas y artistas traducen su lucha en murales y performances, haciendo del cuerpo femenino un lienzo de protesta y empoderamiento. La sociedad civil se expande. ONGs, colectivos LGBTIQ+, y agrupaciones ecologistas se suman a la discusión pública. Campañas de concientización llevan asuntos como el cambio climático y la defensa de la Amazonía mexicana a escenarios globales. Ciudadanos conectados exigen transparencia y rendición de cuentas a sus gobernantes. La transición democrática de 2000 marca el turno pacífico de poderes, dejando atrás el monopolio de un solo partido. La alternancia política despierta expectativas de renovación, pero los fantasmas de la corrupción y la violencia estructural persisten. Entre esperanzas y desencantos, la sociedad mexicana continúa su búsqueda de equidad. Estos movimientos han tejido una trama de resistencia y reivindicación que late en cada rincón del país. Pero la historia contemporánea aún despliega nuevos capítulos. En el siglo XXI, México emerge en el escenario global con voces diversas. Cineastas ganadores de premios, científicos que rompen fronteras y comunidades indígenas que revitalizan sus idiomas. El país late con un pulso renovado que combina tecnología de punta con tradiciones ancestrales. Las ciudades se elevan en rascacielos de vidrio, mientras en pueblos remotos las fiestas patronales mantienen viva la memoria colectiva. Emprendedores crean startups de impacto social, conectando mercados locales con plataformas internacionales. La creatividad mexicana se proyecta en murales urbanos, festivales gastronómicos y ferias artesanales. Las redes sociales permiten organizar movilizaciones instantáneas y el activismo digital amplifica causas como la defensa de la Sierra Gorda o la búsqueda de desaparecidos. Generaciones conectadas rompen barreras, mezclando TikToks de danzón con campañas de crowdfunding para reconstruir escuelas.
El reto del siglo es equilibrar el desarrollo con el cuidado del medio ambiente. Parques nacionales y reservas marinas luchan contra la explotación desmedida. Proyectos de energías limpias y agricultura sustentable brotan como oasis de innovación en el desierto de la modernidad. La diáspora mexicana extiende su influencia en el extranjero, llevando sabores, ritmos y palabra viva. Migrantes construyen puentes culturales que redefinen la identidad. No importa cuán lejos, México siempre late en el corazón de su gente, que exporta música, cine, literatura y esperanza. Aunque persisten desafíos de seguridad y desigualdad, la resiliencia nacional se traduce en solidaridad. En momentos de crisis, pizcas de humanidad florecen. Voluntarios reconstruyen tras huracanes, comedores comunitarios sostienen familias y redes de ayuda mutua conectan vecinos. Hoy, México escribe su propio acto final, pero el eco de sus orígenes resuena con fuerza. Cada paso hacia el futuro está marcado por el legado de guerreros, astrónomos, reformadores y visionarios que, con su memoria, iluminaron el camino. A través de milenios de esplendor y adversidad, México ha forjado un alma única, mestiza, valiente y creativa. Sus piedras antiguas y sus rascacielos modernos narran la historia de un pueblo que, frente a cada desafío, se reinventa y se abraza a su identidad. Que esta epopeya inspire a mirar el presente con gratitud por las raíces y con valor para construir el mañana. Porque, al fin, la grandeza de una nación no yace solo en su pasado, sino en la fuerza de sus historias que viven en cada uno de nosotros. Sigue explorando este viaje y descubre cómo el latido de México sigue escribiendo versos de resistencia y esperanza. A lo largo de este viaje, el espectador ha sido testigo de la grandeza de imperios que alzaron ciudades sobre el agua, de culturas que descifraron los misterios del cielo y de pueblos que lucharon por su libertad y su identidad. Cada episodio ha encendido la chispa de la curiosidad y el orgullo por un legado que, aún hoy, late en cada rincón de México. Si quieres seguir explorando estos misterios y descubrir nuevas facetas de nuestra historia compartida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte este documental con quienes amen sumergirse en relatos épicos y déjanos tu comentario. ¿Qué parte de esta saga te conmovió más? Tu voz es la que impulsa este proyecto, y juntos podemos dar vida a las voces que el tiempo casi hizo silenciar. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hasta pronto, amigos de la historia. Nunca dejen de buscar la verdad que habita en cada piedra y en cada corazón. Nos vemos en el próximo episodio.